Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes creyeran que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en ustedes. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Hijo y Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Gracias. Estamos celebrando hoy la fiesta del Señor de la Misericordia, o la fiesta de la misericordia. Escuchamos hoy, vamos a entender lo que es la misericordia, pero hoy escuchamos que Jesús, después de resucitado, se aparece por primera vez a los apóstoles. ¿Qué es lo que nos trae Jesús? Nos trae la paz. Entonces por eso los saluda diciéndoles: la paz esté con ustedes. Es lo primero que Jesús dice. Nosotros fuimos creados por Dios, fuimos creados por amor, y Dios nos amaba con alegría. Pero después y nos daba la paz, porque la paz en la que Dios vive nos participaba de su paz, nos dio su amor y nos participaba de su paz. Pero Adán perdió esa paz con el pecado original. Cuando pecó, perdió la paz Adán, perdió la amistad con Dios. Pero nuestro buen Dios, en vez de destruir a Adán, que lo había ofendido, lo sigue amando. Dios decide seguir amando, porque Dios es amor. Por eso le sigue amando, aunque ahora va a amar a Adán con dolor. Esto lo viven mucho las mamás. A un hijo lo aman con alegría, es el mejor hijo, trabajador, servicial, atento, etc. Y el otro lo aman con dolor, es el que está en vicios, el rebelde. A ese se le ama también, pero el amor va mezclado con el dolor. Así nuestro buen Dios, que nos creó para amarnos, ahora nos ama, pero nos ama con dolor. Cuando Adán comete el pecado, nace la misericordia. No existía la misericordia. La misericordia en ese momento nace. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la compasión que se llega a sentir, la compasión del corazón por el que sufre. Cuando Dios creó a Adán,
pues no sufría en lo absoluto, por eso no había misericordia. Adán era inmensamente feliz, entonces no hacía falta la misericordia. La misericordia tuvo que surgir cuando Adán comete el pecado, cae en desgracia, cae en maldición, todo queda maldecido por culpa de ese pecado, por culpa de lo que hizo Adán, y entonces el Señor se compadece, le va a decir todas las consecuencias que va a tener el pecado. Por eso le va a decir a Adán: ganarás el pan con el sudor del de enfrente. No, más bien es con el sudor de tu frente, pero es que muchos lo traducen así, con el sudor de tu frente. Y cambiaron las circunstancias. De hecho, le va a decir a la mujer: parirás tus hijos con dolor. Así no era. El parto no era con dolor. El parto doloroso es consecuencia del pecado. No estaba así en la voluntad de Dios. Eso se surge como consecuencia del pecado. A Dios le dolió el dolor, el sufrimiento de Adán y de Eva. Le dolió, se compadece de él. Esa es la misericordia, la compasión de corazón por el que sufre, por el que es miserable. Esa misericordia de Dios lo va a llevar, ahora ese amor misericordioso de Dios lo va a llevar a pagar nuestros pecados muriendo en la cruz. El amor lo va a llevar a esto, y ahí cuando Jesús muere en la cruz, que es lo que hemos meditado esta Semana Santa, cuando Jesús muere en la cruz, paga a la justicia divina en las consecuencias de nuestros pecados. Paga a Dios nuestros pecados. Como se pagan los pecados, se da la reconciliación. Ya nada más falta la reparación del daño, pero ya está pagada la deuda. Por eso es que hay una reconciliación con Dios. Ahora, pero Dios siempre va más adelante, su amor no se detiene. Y entonces vemos que ahora se presenta, se aparece a los apóstoles y sopla sobre ellos, sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Acuérdense que este gesto lo encontramos en el Génesis. Dios sopló sobre Adán. Ahora Jesús está soplando sobre los apóstoles. Está soplando sobre los apóstoles, les dice: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Sí? Dios quiso perdonar nuestros pecados, pero lo quiso hacer a través de su iglesia. A través de su iglesia, así lo quiso Él. Esto no es el sacramento de la confesión no es un invento de la iglesia, no es iniciativa de la iglesia, nace de la reflexión, de la iluminación del Espíritu Santo para poder cumplir con aquello que Jesús les dijo, porque es un mandato. Jesús les dice a los apóstoles: así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. ¿A qué? A perdonar los pecados en nombre de Dios. Perdonar los pecados. Este día los apóstoles van a recibir de Jesús la potestad, el poder para poder perdonar los pecados en nombre de Dios. Y cuando tú llegas a un confesionario, confiesas tus pecados y el sacerdote levanta la mano y te dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre. No, cuando yo absuelvo a alguien, no lo absuelvo, no es un perdón mío, es el perdón de Dios. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, y queda perdonado por el Padre Celestial, y del Hijo, y queda perdonado por Dios Hijo, por Jesucristo, y del Espíritu Santo, y queda perdonado por el Espíritu Santo. ¿Por qué así? Porque así lo quiso Dios. ¿Por qué así? Pues ya que se mueran le preguntan. Lo que sabemos es que así lo quiso. ¿Por qué? Eso no nos lo dijo. Pero ya que lleguemos al cielo, pues ya ni nos va a importar, ¿verdad? Lo vamos a querer es llegar al cielo. Y entonces, para esto van a recibir ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué nos perdona Dios? Porque nos ama. Entonces Jesús sopla sobre ellos aquella vida que le había dado a Adán y Adán perdió. Ahora la vuelve a soplar una vez que el hombre ya se ha pagado a la justicia divina. Vuelve a soplar Dios la vida de él.
de la vida de Él sobre el ser humano nuevamente. Y entonces reciben al Espíritu Santo porque es el amor de Dios el que te perdona. Cuando yo estoy confesando, es el amor de Dios que los perdona, no soy yo. Yo perdono en el nombre de Dios, como sacerdote, como la potestad que Él confirió a su iglesia, no a todos. A los obispos es a los que Él les confirió les dio esta encomienda. Es que si por el pecado Adán perdió la vida de Dios, por el pecado también nosotros perdemos la vida de Dios. Por nuestros pecados personales también nosotros perdemos la vida de Dios en nosotros. Pero un día, en esto que el Señor hace hoy, al comunicarles la potestad, el Señor le da poder a la iglesia de tener esa vida y de poder regresarle la vida al que la pierda. Tiene el poder de perdonar los pecados en nombre de Dios. Claro que tiene que ser una persona bautizada. ¿Por qué? Porque el bautismo te da vida. El sacramento de la confesión te la regresa, porque la perdiste con el pecado. Entonces, si una persona no bautizada quiere confesarse, no puedo, nunca ha tenido vida. ¿Cómo le regreso lo que nunca ha tenido? Necesita tener la vida, y si la llega a perder, el sacramento de la penitencia, el perdón de Dios le devuelve la vida. El sacramento de la penitencia o la confesión devuelve la vida a la persona. Por eso una persona que está en pecado está muerta a los ojos de Dios. Y si no quiere confesarse, permanece voluntariamente muerta. Eso es una falta grave. Es una falta grave, permanecer voluntariamente muertos. Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia no podría tener esa vida y no podría regresársela al que la perdió. No podría regresársela al que la perdió. No la podríamos comunicar si Dios no nos la hubiera dado. Ese poder para perdonar pecados no se lo dio a todos en la iglesia, solamente a los apóstoles. Si Él se lo hubiera querido dar a toda la iglesia, hubiera podido. Él le da lo que Él quiere a quien Él quiere, es suyo. Lo que es suyo se lo puede dar a quien quiera. Pero en esa ocasión no estaban más que los apóstoles. Si Dios hubiera querido dar esta potestad a todos los bautizados, hubiera encontrado ahí una multitud de personas o diferentes personas ahí, pero no, se lo da a los apóstoles, y los apóstoles desde el principio de la iglesia transmiten el poder dado por Dios a través de la imposición de las manos de un obispo válidamente ordenado. Si no es de un obispo válidamente ordenado, se puede repetir todo el rito, pero no se recibe nada, porque eso se lo dejó Jesús a su iglesia. Por eso fuera de la iglesia nunca van a encontrar este sacramento. Solamente lo encuentran en la iglesia católica. Es tan verdadero este perdón que Dios da, y es tan verdadero que Dios se lo concede a la iglesia para que la iglesia tenga este poder. Es tan real esto que Jesús dice que si el sacerdote le perdona a alguien los pecados, les quedarán perdonados. Y si el sacerdote no se los perdona, le quedarán sin perdonar. ¿Puede el sacerdote retener los pecados en una persona? Sí. Nosotros tenemos autoridad como para defender el sacramento de la misericordia de Dios, reteniendo en una persona sus pecados. ¿Cómo qué casos podría llegar a ser esto? Porque parece como escandaloso, pero es una realidad. Por ejemplo, alguien viene y se confiesa: padre, estoy robando en donde trabajo. Y pues yo le digo: mira, acuérdate que es malo y todo. Bueno, regresa a los días: padre, robé en donde trabajo. Acuérdate que eso es malo y que tienes que pagar y todo. Otra vez: padre, robé en el trabajo. Oye, ya es mucho, tienes que ver la manera de detener eso. Padre, robé en mi trabajo. Padre, robé en mi... Te detengo.
Tú no estás haciendo nada para detener ese pecado, entonces no te doy la absolución. Necesitas trabajar en ese pecado. No es lo mismo que aquel que dice, estoy luchando, pero no he podido vencer esto. Pero estoy luchando. Estás luchando, se te da el perdón del pecado. Pero para el que no lucha, no. A ese ya no se le da, se le retiene para proteger el sacramento y la persona tiene que esforzarse por avanzar, por lo menos intentarlo, por lo menos. Otras circunstancias, viene una persona y me dice, padre, cometí pecado de adulterio, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces quiere decir que es casado y que anduvo con otra persona, pero ya cortaste esa relación con esa persona. No, todavía nos mandamos mensajes y qué bonito. Te quedas con tu pecado hasta que termines eso y ya no haya posibilidades de regresar. ¿Por qué? Porque no se puede jugar con la misericordia de Dios. Llega una mujer y me dice, padre, me quiero confesar y hace mucho que no me confieso porque yo vivía con un hombre en Amaciato pero ya nos separamos. ¿Cuándo? Ayer. No tengo yo la garantía de que si viene este hombre y le dice que le perdone y le suelta unas lagrimitas y le dice que ahora todo va a estar bien, ¿qué posibilidades hay de que regrese? Primero tiene que demostrarlo, que ya no hay nada, que aunque esta persona venga, le diga, le ruegue y todo, ella le diga o ya no, o le diga hasta que estemos bien casados por la iglesia. Si la persona demuestra que puede mantener su palabra y ser fiel, por lo menos luchar se le concede. Pero si la persona no está haciendo ni el menor esfuerzo, entonces se le puede retener el pecado, no se le confesaría. Hay personas que a veces uno le van confesando y de repente sale un pecado que uno tiene que poner eso a prueba. Oye, ya cortaste esto, y no, todavía no. Entonces hasta que termines esa relación con esa persona. Porque se han llegado muchos que yo les pregunto, ¿has tenido contacto íntimo con alguna persona que no sea tu esposa? Sí, pero te arrepientes. ¿Esta persona pasó una vez o está pasando? No, está pasando así de vez en cuando. Pues ya con eso, aunque sea cada medio año, aunque sea cada mes, aunque se haya ido a trabajar a Estados Unidos, pues uno le dice, y cuando regrese, porque decía, parece que ya se fue a Estados Unidos, pero cuando regrese, ¿lo vas a recibir igual? Sí, no puedes entonces, tú tienes aceptado el pecado. Tú tienes aceptado el pecado, necesitas renunciar al pecado, arrepentirte del pecado. El propósito de enmienda es necesario para recibir la absolución del pecado, si no, no estaría entre las condiciones para recibir el perdón de los pecados. Entonces, el sacerdote puede detener. Hay quienes se han llegado y ¿estás casado? Sí. ¿Por la iglesia? No, no puedes confesarte. ¿Por qué no pueden confesarse? Porque yo le tendría que preguntar, si está viviendo con alguien sin estar casados, en vida íntima, pues yo le tendría que preguntar, ¿has tenido contacto sexual con alguien que no es tu esposo o tu esposa? Sí. Te arrepientes y prometes que ya no lo vas a volver a hacer, y allí es donde la puerca torció el rabo. Como no pueden prometer eso, de que no lo van a volver a hacer, entonces no se pueden confesar. Entonces se les retienen los pecados. Lo que se le dice es, vamos a dejar la confesión hasta aquí. Vas a ir y vas a tratar de solucionar. Si solucionas, vienes y me dices y continuamos esa confesión. Se puede, nada más de que se tiene que proteger, los pasos para la confesión son necesarísimos para esto. Bueno, hay personas que no les gusta confesarse con un sacerdote. Dicen que ellos se confiesan directamente con Dios. No se puede. Tú le puedes pedir perdón a Dios de tus pecados y te escucha cuando le pides perdón de tus pecados, pero es necesaria la confesión, el perdón sacramental, es decir, el perdón de Dios a través de su iglesia. Sacramental significa de una manera misteriosa, porque verdaderamente es Dios el que te está perdonando a través de la iglesia. Si Jesús, ya ven cuando en la oración dijo, cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto, háblale a tu Padre Celestial y Él te responderá.
Si para la confesión él hubiera dicho, cuando peques y quieras pedirle perdón a Dios, métete en tu cuarto, cierra la puerta y en lo secreto pídele perdón a tu Padre Celestial y Él te perdonará. Eso no lo dijo. Él le dijo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a los que les perdone los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Por eso el que muere sin confesarse, se muere con pecados no perdonados. Cuando tú te confiesas, ese pecado se lo entregas a Jesús a través del sacramento, y Jesús muere por esos pecados, paga esos pecados. No los confiesas, pues los pagas tú, alguien los va a pagar. Si no se los entregas a Jesús, los vas a tener que pagar tú, alguien los tiene que pagar. Por eso cada cuando hay que confesarse, antes de que corras el peligro de que se te olvide un pecado y lo tengas que pagar tú. Antes de que se te olvide de un pecado, porque si se te olvida un pecado, si las personas a veces tienen un mes que no se confiesan y se les olvidan pecados, imagínense los que tienen 4, 5 años, 10 años, pues ¿qué se pueden acordar? ¿Ustedes creen que se van a acordar de todo? No. Entonces, pues no se lo entregas, pues él no muere por ese pecado. Por eso es tan importante confesarse antes de correr el peligro de que se te olvide un pecado. Cada cuando se confiesa uno, igual que la ropa, cada cuando lavas la ropa, cada que se ensucia, cada cuando se va a lavar la conciencia, cada que se ensucie, es exactamente lo mismo. Entonces no podemos decir que nosotros nos vamos a confesar directamente con Dios porque así es más bonito. No es que sea más bonito, ¿verdad? Es menos vergonzoso. Es menos vergonzoso, pero el Señor quiso que fuera a través de su iglesia. Si alguien dice, a mí no me interesa eso, yo lo sigo haciendo directamente con Dios, es libre, puede hacerlo. Esperemos que de algo le sirva. La verdad es que de todos los pecados se arrepintió, pero ninguno está pagado. No los confesó. De todos los pecados se arrepintió. Es posible que no se condene, pero tiene que pagar. Tiene que pagar. Por eso hay personas, dicen los místicos, dicen los santos de la iglesia, que hay personas que van al purgatorio y van a estar ahí hasta que se acabe el mundo. Y después de esta gran purificación que viene, va a haber 1000 años más después. Así de que imagínense, quién sabe cuántas personas irán a pasar todo esto. Cuidado con no confesar los pecados, es bastante grave, no es cualquier cosa. Jesús ha venido entonces a traernos la paz. Pero la paz, no la ausencia de guerras, no la ausencia de problemas. La paz que Jesús nos ha traído es la paz que hay entre las tres divinas personas. Esa es la paz que Él nos ha traído. Es una paz interna, es un estado del alma, estar en Dios. Te acercas a Dios y Dios te participa de su vida, te participa de sus bienes, de lo que Él es, de lo que Él tiene. En la medida que una criatura lo puede recibir, no podemos recibir a todo Dios. En la medida que una criatura lo puede recibir. Entonces, esa es la paz que el Señor nos ha traído. Esa es la paz. Pero no puede haber paz en el corazón de una persona que no perdona. Si alguien no perdona, no puede tener paz. No puede tener paz. Si hay una persona que no se sienta perdonada, tampoco va a tener paz. Para poder tener paz necesitamos perdonar y necesitamos ser perdonados. Tendrá paz el que acepta la misericordia de Dios y es misericordioso con su prójimo. Esa persona va a tener la paz. ¿Por qué? Porque al ser misericordioso estás tratando con amor, estás mirando con amor a esa persona, pero lo estás haciendo con el amor de Dios. Eso te está acercando a Dios y Dios te va llenando cada vez más de Él, cada vez más de Él. Por eso es tan importante la misericordia, ser misericordiosos. ¿Qué sería ser misericordiosos nosotros? Lo mismo, mirar con compasión
al que se equivoca, mirar con compasión, mirar con amor los errores de las personas, las debilidades de las personas, para no participar en los chismes, para no participar en las faltas de caridad que los demás están cometiendo. Nuestro buen Dios quiere que seamos instrumentos. La paz que nosotros podemos tener solo viene del aceptar el perdón de Dios, aceptar el perdón de las personas que hemos dañado y perdonar a los que nos dañaron a nosotros. Perdonar a los que nos dañaron, pedirle perdón a los que nosotros dañamos. Y si nosotros damos el perdón y lo recibimos, nos vamos a poder quedar en paz. Si no, no va a haber paz. No va a haber paz en nuestros corazones. En los matrimonios a veces se enojan, se gritan, se ofenden, se retan. Y después de todo ese pleito, se hablan como si nada y lo dejan así. No se piden perdón, por eso no tienen paz. Es necesario el perdón. Es necesario el perdón. Cuando uno dice, se muere una persona, y dice la persona movida por el dolor y los sentimientos de culpa, no, yo no tengo nada que perdonarle. Nada le perdona, lo deja con toda la deuda. Nosotros por eso tenemos que ser bien sinceros. Esto me dolió de esta persona, ya sea el del que murió, un familiar, un pariente, un amigo. Esto me dolió, pero le perdono. Y perdonado queda si lo decimos de corazón. Perdonado queda si lo decimos de corazón. Por eso es muy importante que trabajemos en esta semana el asunto de la misericordia en nosotros para poder tener paz. Si no hay misericordia, no hay paz en nosotros. Entonces, primero, revisen si tienen paz. Revisen si tienen paz. Si no tienes paz en tu corazón, entonces revisa con quién te falta tener misericordia, a quién no has perdonado. Tenemos que perdonarlos antes de que se nos olvide que estamos enojados con esa persona por algo. Porque hay veces que nosotros nos enojamos con alguien, no lo volvemos a ver y se nos olvida porque no vemos a la persona. Se nos olvida, pero esa persona, si no nos perdona, la deuda ahí está. Si yo no pido perdón y esa persona no me perdona y se muere esa persona o me muero yo, esa persona seguiría sin perdonarme y yo sin ser perdonado. Los dos tendríamos que ir al purgatorio, el que no perdona y el que no fue perdonado. Por eso es tan importante arreglar las cosas, ver las cosas con todos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, abuelos, tíos, con todos, porque si nosotros no somos perdonados, vamos a tener que pagar esos pecados, vamos a tener que pagar. Entonces, primera cosa que los invito a que trabajemos en esta semana, revisar si tienes paz, y si tienes paz, si no la tienes, ¿a quién no has perdonado? ¿O a quién no le has pedido perdón? Puede ser que sean tus hijos. Puede ser que se te pasó la mano un día porque te dolía la cabeza, porque andabas con mucho estrés. Quisiste corregir a tus hijos y se te pasó la mano y después te diste cuenta que se te pasó la mano. Pídeles perdón. Necesitas ese perdón para entrar al cielo. Si te mueres sin ese perdón, vas a tener que ir al purgatorio, no vas a poder entrar al cielo hasta que pagues eso que debes. Hasta que pagues eso que debes. Por eso, vean qué importante es la misericordia. Otra cosa que les invito, muy importante y que resume todo lo que estamos hablando ahorita. El que mire con misericordia, será mirado con misericordia. Será mirado por Dios con misericordia. Fíjense. Esto es más poderoso de lo que muchos se puedan imaginar. Si tú miras con misericordia, Dios te mirará con misericordia. Eso es lo que más teme Satanás. Si Dios me ve con misericordia, me va a perdonar todo. Y entonces perdió su tiempo conmigo. Y si yo soy misericordioso con los que me rodean, con todos los que se han equivocado conmigo, si yo soy misericordioso, Satanás está derrotado, no puede hacer ya nada, no me puede hacer ya nada. Ya no puede arrastrarme al infierno. Podrá hacerme pagar los pecados que ya cometí hace tiempo, pero ya no me puede arrastrar al infierno.
a menos que lograra que yo vuelva a odiar, lograra que yo vuelva a quedar resentido en mi corazón. Si yo dejo entrar eso en mi corazón, Él adquiere derecho sobre mi vida. Pero si soy misericordioso, ya perdió. Se le fue la presa de las manos. Si a una persona ya es misericordiosa siempre y con todos, ya es una persona que pertenece al cielo, pero todavía está aquí caminando en la tierra. Pero ya es de los que pertenecen al cielo. Vean qué importante es la misericordia. Si ustedes son misericordiosos en la forma de hablar, de mirar y de tratar a todos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a todos, no nada más a los que te caigan bien, no nada más a los que sí te hayan pagado, no, a todos. Si somos misericordiosos y aprendemos a ver con misericordia, Dios nos verá con misericordia. Pero si yo soy duro de corazón, voy a tener un juicio sin misericordia. ¿Y quién puede pasar el juicio de Dios sin misericordia? Nadie. Nadie va a pasar el juicio de Dios sin misericordia. Por eso es que más vale que empecemos a trabajar en nuestro corazón la misericordia. ¿Y cómo sabré yo que estoy caminando en la misericordia? Por la paz que vas a tener en el corazón. La paz que vas a tener. El que no tenga misericordia, pues la única paz que va a conocer, pues es la paz Baja California, ¿verdad? No va a poder conocer ninguna otra paz. Pero si lucha, se esfuerza, lo intenta, con eso es suficiente para que se dé la reconciliación con Dios. Con eso es suficiente para que se le pueda dar la absolución y la persona pueda acercarse a comulgar. Revisen entonces si hay algo que les esté impidiendo llenarse de la paz de Dios. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué persona? ¿Y qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que me hizo? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar para perdonarle? ¿Qué es lo que le tengo que pedir perdón yo a esa persona? Porque cuando se dé la reconciliación, vendrá la paz. La paz no se pide. Somos muy dados a pedir la paz de Dios. La paz se conquista. La paz es un fruto de que te acerques a Dios. No es una limosna que Dios nos da, es el fruto de que te estás acercando a Dios. Se nota en el estado de paz que hay en la persona. Entonces revisen por eso, si a ustedes les falta paz, entonces les falta misericordia, revisen en quién, revisen cómo, revisen dónde, todo. Y si son capaces de mirar con misericordia, serán vistos con misericordia. Y si Dios los ve con misericordia, les va a perdonar todo. Y se les perdona todo. Lo único que pudo hacer Satanás contra ti es alargar un poco el tiempo del purgatorio. Es todo lo que puede. A otros se los está arrastrando al infierno, porque no amaron y sí odiaron, sí despreciaron, sí se llenaron de rencor. Y muchos por eso pues están en el infierno. Pero si nosotros somos misericordiosos, lo más que puedes hacernos la vida imposible a través de las personas que amamos, a través de las personas que tenemos, que tienen autoridad sobre nosotros, a través de las personas que nos rodean, nos puede hacer la vida imposible. Pero si siempre ves con ojos de misericordia a los que te rodean, ya no puede llevarte al infierno. Se va a tener que conformar con alargar un poco el tiempo en el purgatorio. Fíjense nada más las cosas. ¿Por qué la misericordia? Último que les invito a meditar en sus casas. ¿Por qué la misericordia? ¿Por qué Dios es misericordioso con nosotros? ¿Qué tan misericordioso Dios es con nosotros? Bueno, Dios es amor. Dios nos ama no por nosotros, que si nosotros nos tuviéramos que ganar el amor de Dios, estábamos fritos. No hubiéramos podido lograr eso. Dios nos ama porque Él es amor. No más por eso nos ama. Nosotros deberíamos de agradecerle ese amor y en lugar de agradecérselo, se lo despreciamos. Pero es tan grande el amor de Dios para contigo y para conmigo que tus sufrimientos, sí, fíjense, si a Dios no le dolieran tus sufrimientos, no hubiera pagado un precio tan alto por ti.
Si no te amara, si no le dolieran tus sufrimientos, no hubiera pagado un precio tan alto, toda la sangre de su Hijo y todo su cuerpo despedazado. Lo acabamos de meditar esta Semana Santa. Si Dios no te amara, no hubiera permitido Dios Padre que su Hijo pasara por donde pasó. Ve cuánto te ama el Señor. Ve cuánto te ama el Señor. A Dios le duelen más tus sufrimientos que a ti mismo. Le duelen más tus sufrimientos que a ti misma. ¿Por qué? Porque te ama más de lo que tú te amas. Por eso le duele más lo que a ti te duele. Porque te ama más de lo que tú te amas. Cuando a las mamás les hacen, sus hijos se pelean con sus primos y los primos lo humillan y lo desprecian a su hijo, le duele más a la mamá que al hijo. Tanto así que el hijo en media hora está jugando con sus primos otra vez y la mamá le lleva años para sacar eso del corazón. Le duele más a la mamá el dolor que sufrió su hijo. También es así con Dios. Por eso los pecados se pagan muchísimo más de lo que nosotros provocamos. Si yo te hago sufrir, hice sufrir a Dios. Muchísimo más de lo que tú hayas sufrido. Muchísimo más, porque Dios te ama más de lo que tú te amas. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Qué triste que en el matrimonio el esposo sea la razón de la condenación de la esposa, o la esposa sea la razón de la condenación del esposo. Todo porque no supieron ni perdonarse ni pedir perdón. Todo porque no supieron tener misericordia. Es que es una de las bienaventuranzas. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Entonces, nosotros necesitamos, fíjense, necesitamos nosotros ser misericordiosos. A ti te conviene ser misericordioso. Si tú eres misericordioso, te estás preparando un juicio fácil delante de Dios. Y si no eres misericordioso, sino estricto, duro de corazón, te va a esperar un juicio durísimo. Y si lograras y alcanzaras misericordia y alcanzaras ir al purgatorio, quién sabe si sea por cientos de años en el purgatorio. Quién sabe cuánto sería. Y no tan fácil, pero se puede ser misericordioso. Tenemos razones para ser misericordiosos. Pidámosle a Dios nuestro Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda tener un corazón misericordioso para que podamos tener paz, para que podamos recibir la paz de Dios. Entonces, esta semana les invito a que trabajemos intensamente en esto, ahorita que estamos en medio de esta fiesta pascual, en esta fiesta de la misericordia, en la que el Señor abre su corazón y derrama. Aquel que le pida perdón, lo perdona. Cuántas cosas hemos desperdiciado del Señor. Pero que no se pase esta semana sin que hayamos trabajado en ser más misericordiosos. Pidan al Señor que les abra los ojos y puedan ver con quién no son misericordiosos, aunque ustedes crean que sí. Puede ser que ustedes piensen que son súper misericordiosos y tienen a todos los que les rodean bien dañados. Eso todo nos puede pasar, a todos nos puede pasar, pero el que se dé cuenta, dichoso, porque lo va a trabajar. El que no se dé cuenta, pobre, porque lo va a tener que pagar. Esa es la gran diferencia. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.